Muy buenas tardes. El día de hoy revisaremos el tema de alteraciones de la columna. Estamos en el módulo de locomotor. Soy la doctora Graciela Córdoba y les doy la bienvenida a este tema. Bien, revisamos la definición de lumbalgia o de lumbago. Es el dolor que está ubicado en la zona baja de la espalda, columna lumbar, que se sitúa entre las últimas costillas y la zona glútea. Normalmente este dolor está causado por diferentes alteraciones de diferentes estructuras que van a formar la columna lumbar, la columna vertebral lumbar a este nivel. Estas estructuras pueden ser ligamentos, músculos, discos intervertebrales y las vértebras en sí mismas. Aproximadamente el 85% de la población va a sufrir este tipo de dolor en algún momento de su vida, siendo la inmensa mayoría de las veces de causa benigna y autolimitada. Hablamos de lumbalgia aguda si este dolor dura menos de 6 semanas de evolución y hablamos de lumbalgia crónica cuando la duración del dolor es superior a este periodo. Cuando el dolor sobrepasa la zona lumbar y llega hasta los miembros inferiores, hablamos de dolor lumbar irradiado. Si el dolor se extiende desde la región lumbar hasta el talón o el pie, descendiendo por la parte posterior o lateral del muslo, lo llamaremos lumbociatalgia o ciática. Su presencia sugiere lesión de las raíces nerviosas que salen de la columna lumbar y llevan la sensibilidad o las órdenes para contraer los músculos hacia los miembros inferiores a través del nervio ciático. Si el dolor no supera la región de la rodilla, no debería hablarse de ciática y su causa no suele ser la lesión de las raíces nerviosas. Este dolor tiene un gran impacto social y económico porque ocurre habitualmente, inicia este malestar en edades productivas y tiene gran alta prevalencia en toda la población en general. ¿Sí? 85% entonces van a ser de tipo autolimitable y 15% secundarias a alguna enfermedad primaria de la columna vertebral o enfermedades sistémicas. 90% se van a autolimitar en menos de 3 meses, pero entre un 2 a un 7% puede derivar en una lumbociatalgia crónica. Las causas, como podemos ver en este gráfico, pueden ser múltiples: escoliosis, hernias discales, estenosis de canal medular o estrechamiento de canal lumbar, contracturas musculares. ¿Sí? Y estas causas a su vez las podemos dividir en origen mecánico y causas de origen inflamatorio. Las causas de origen mecánico son las más frecuentes, afortunadamente, y radican en alteraciones de la mecánica y estática de las estructuras que forman la columna lumbar. Las causas de origen inflamatorio tienen su origen en determinadas enfermedades que producen una inflamación de las estructuras que forman la columna vertebral. La más conocida de estas enfermedades es la espondilitis anquilosante. Hay otras causas inflamatorias que tienen relación con infecciones o la presencia de tumores. Bien, como vemos acá en este gráfico, estamos hoy por hoy en el siglo actual pagando el precio de la bipedestación. No estamos preparados para estar de pie, nos pusimos de pie demasiado rápido en la escala zoológica. Tendríamos que estar aún de 4 patas durante un tiempo más. El peso de todo el cuerpo apoyado sobre la columna lumbar se descarga hacia las piernas y el estrés, esfuerzos repetidos y el sedentarismo juegan en contra, ya que estos factores van a agravar el dolor de espalda asociado al sedentarismo excesivo o la falta de ejercicio, posturas inadecuadas de permanecer largas horas en posición sentada detrás de un escritorio frente a un computador, como actividades laborales repetitivas que generan este efecto. Las estructuras que se han identificado como capaces de producir y transmitir dolor lumbar son las articulaciones cigapoficiarias o facetas articulares, los discos intervertebrales, los ligamentos, las fascias, el cuerpo vertebral, las raíces, el ganglio de la raíz dorsal, las raíces que inervan la dura madre y la musculatura erectora de la columna.
existiendo una prevalencia de 42% de dolor discal como causa de dolor crónico lumbar. Aquí están las estructuras identificadas capaces de producir y transmitir dolor, y para que una estructura pueda ser causante de dolor lumbar debe tener las siguientes características. Debe estar inervada, debe ser capaz de reproducir el dolor, debe ser susceptible de ser afectada por enfermedades o traumatismos, debe ser demostrable como origen de dolor utilizando técnicas diagnósticas de reconocida validez. ¿Cuáles son estas estructuras? Las articulaciones sigapofisiarias o facetarias, los discos intervertebrales, ligamentos, fascias, cuerpo vertebral, raíces, ganglio de la raíz dorsal, raíces que inervan la dura madre y musculatura erectora de la espina. No solo existen causas relacionadas directamente con las estructuras de la columna vertebral, existen diversas enfermedades que pueden cursar con dolor lumbar sin tener su origen en la columna vertebral, como presencia de tumores, neuropatía diabética, etc. En este cuadro podemos revisar y corroborar que las causas mecánicas ocupan el 80 al 90% de las causas de dolor lumbar, y entre ellas tenemos lesiones de ligamentos o distensión muscular, enfermedad degenerativa de disco, fractura, espondilolisis, deformidades congénitas. Entre el 5 y el 15% de causas de dolor lumbar son las neurogénicas por presencia de una hernia de disco con radiculopatía, estenosis del canal medular, herpes zóster, enfermedad de Paget o fibromialgias. Causas no mecánicas ocupan el 1 al 2%, que son las causas malignas o neoplasias, primarias o metastásicas, infecciones, osteomielitis, artritis, inflamatorias de diferentes tipos. El dolor visceral referido, que puede ser causante de dolor lumbar entre el 1 y el 2% de los casos, ejemplo, pancreatitis, diverticulitis, enfermedad renal, politiasis, pielonefritis, aneurisma de aorta abdominal. Aquí vemos la clasificación de lumbalgias que pueden clasificarse en mecánicas, en origen mecánico y en origen inflamatorio, ¿sí? Las de origen mecánico, el origen está en las estructuras osteomusculares y ligamentosas, el dolor se agrava con el movimiento, es de tendencia diurna, va aumentando a lo largo de la jornada y el paciente está peor al final del día, mejorando con el reposo, por lo que la mañana siguiente el paciente se encuentra parcialmente aliviado, ¿sí? Por otro lado, están las lumbalgias inflamatorias que no tienen relación con la actividad o mejoran más bien con el ejercicio, empeoran con el reposo y responden a procesos inflamatorios, infecciosos o neoplásicos. El 80% de las lumbalgias son de origen mecánico. Cuando el dolor se produce por patología esquelética axial, son diversas las estructuras que pueden verse afectadas y causar dolor, como acabamos de revisar. Entonces, mecánico, aparición a cualquier edad, inicio súbito, autolimitada, no suele despertar al paciente en la noche, se agudiza con el movimiento, mejora con el reposo y no suele acompañarse de rigidez matutina. La otra, de tipo inflamatorio, que es de bandera roja, se presenta en una edad temprana, menos de 45 años. Su inicio es gradual, al principio puede ser muy leve, puede cronificar, despierta al paciente por las noches, mejora con la actividad física, empeora con el reposo y suele acompañarse de rigidez matutina. Aquí vemos el disco intervertebral como origen de lumbalgia, ¿sí? ¿Y qué es esta unidad metabólica y funcional conocida como el nombre de disco intervertebral? Y está conformada, a su vez, por un núcleo pulposo, un núcleo fibroso y una placa terminal. Es un órgano preponderantemente avascular, el más grande del cuerpo humano, que permite la movilidad y la absorción de cargas, amortiguando los movimientos de toda la espina. ¿Sí? La enfermedad degenerativa de disco es una de las principales causas de dolor de espalda crónico en todo el mundo. El disco, como dijimos, consta de núcleo pulposo, anillo fibroso y placas terminales cartilaginosas adyacentes.
Se estudiaron varios factores para determinar la causa de la enfermedad degenerativa de disco y su vía de generación de dolor en un intento de encontrar la respuesta para revertir y prevenir un mayor deterioro de la degeneración o proporcionar una estrategia óptima de manejo de dolor para aliviarlo oportunamente y evitar el sufrimiento de los pacientes con esta enfermedad degenerativa. Diversas variaciones genéticas, ambientales, biomecánicas, anatómicas se asocian con la enfermedad degenerativa de disco. Se postula que los generadores de dolor son de origen discogénico, aunque varios estudios recientes encontraron alguna asociación con placas terminales vertebrales adyacentes y cuerpos vertebrales, conocidos como cambios módicos. ¿Sí? Un disco neural sabemos que es aneural y avascular, pero las vías de inervación del dolor patológico se generan mediante la estimulación de las vías inflamatorias con sus citoquinas secretadas que conducen a una respuesta inflamatoria que lleva a la sensibilización del disco enfermo. El nervio sinovertebral y el nervio basivertebral están asociados con las vías del dolor. Entonces, este dolor discogénico tiene una prevalencia para generar dolor lumbar en un 80%, es autolimitado, pero puede ser discapacitante y genera discapacidad justamente en menores de 45 años, produciendo un gran impacto económico. ¿Sí? Es causa de dolor crónico lumbar y normalmente esta discopatía degenerativa, que se considera un proceso normal, se convierte en anormal cuando es un proceso acelerado. El tratamiento en este caso es sintomático, no etiológico, y actualmente existen múltiples nuevas terapias para manejarlo. ¿Sí? Esta enfermedad degenerativa discal se produce mayormente en segmentos caudales a partir del E4, L5, L5S1 de causa multifactorial, y los factores involucrados son constitucionales dependientes de la edad, del sexo masculino, cargas fisiológicas alteradas, modificables como la obesidad, el tabaquismo, condiciones laborales, traumatismos, infecciones, trastornos hormonales, enfermedades sistémicas que alteran la microcirculación y a los discos intervertebrales, y factores genéticos, varios eventos nutricionales, inmunológicos, neurogénicos, metabólicos, tóxicos, genéticos, edad, etcétera, etcétera, mecánicos, van a jugar un rol para esta degeneración discal temprana. Aquí vemos el disco intervertebral. ¿Sí? Esta es la estructura del anillo fibroso. El anillo fibroso es una lámina concéntrica estructurada que consta de tejido fibrocartilaginoso. Generalmente se refiere a dos secciones, el anillo fibroso interno y el anillo fibroso externo. La composición principal consiste en agua, aproximadamente el 70% de la capa interna y 60% de la capa externa son agua. Consiste también en la presencia de colágenos tipo 1 y colágeno tipo 2 de 15% de peso seco interno y 7% externo. La estructura del anillo corre en múltiples capas alternas entrecruzadas que alternan colágeno con ángulos variables a lo largo de sus laminillas, como vemos en esta gráfica. Todo el colágeno es una estructura de triple hélice con 3 cadenas polipeptídicas. El colágeno tiene propiedades mecánicas anisotrópicas, no lineales y no homogéneas, que ayudan a soportar patrones de carga complejos, en particular fuerzas radiales. La composición de la concentración de colágeno aumenta de una concentración más baja a una concentración más alta, creando una zona de transición suave de núcleo pulposo suave y esponjoso a un anillo externo más fuerte y rígido. En el anillo fibroso, los proteoglicanos son proteínas glicosiladas que se encuentran en la matriz extracelular. Los principales que se encuentran en el anillo fibroso son el agrecano y el versicano, que promueven la hidratación y la resistencia mecánica del disco. El sulfato de queratina y el sulfato de condroitina, unidos a su núcleo proteico de glucosaminoglicanos, brindan la capacidad de agregar ácido hialurónico para promover la presión osmótica requerida para la carga biomecánica. También hay otra cantidad más pequeña de proteoglicano implicado en el ensamblaje de colágeno fibrilar. En general, en su estructura
única, el anillo fibroso es capaz de transferir y distribuir la carga que permite la protuberancia radial, la tensión de tracción, la rotación y la carga de compresión que facilitan la movilidad de la articulación intervertebral. Las pruebas de carga cíclica mostraron resistencia, estabilidad, integridad de carga mecánica del anillo fibroso, lo que permitió soportar una carga de más de 10.000 ciclos de tensión de magnitud menor o igual a 45% de su resistencia máxima a la tracción. Aquí vemos el núcleo pulposo, que es un núcleo gelatinoso de disco rodeado de anillo fibroso. ¿Sí? Se compone principalmente de fibras de colágeno tipo 2 y elastina de manera aleatoria, organizada con un 20% de peso seco del disco. Las fibras de elastina ayudan a mantener la organización del colágeno y las propiedades elásticas bajo diversas cargas. Las microfibrillas de elastina forman una malla alrededor de un núcleo central de elastina que mantiene su elasticidad. Tiene una baja densidad de células tipo condrocitos de 5.000 por milímetro cúbico contenidas en un gel de proteoglicanos al 50% en peso seco. El núcleo es una estructura poco compresible con un 80% de agua que le ayuda a desempeñar su función de dispersión de carga, absorción de impactos y mantenimiento de la presión interna. Las células similares a condrocitos metabólicamente activas con aparato de Golgi y retículo endoplásmico sintetizan y renuevan un gran volumen de componentes de la matriz extracelular de colágeno y proteoglicanos, manteniendo una alta carga de compresión a través de movimientos de agua y de iones en la matriz. También mantiene la homeostasis de tejidos y juegan un papel en las propiedades físico-químicas de las macromoléculas específicas del cartílago y previenen enfermedades degenerativas como la enfermedad degenerativa de disco y la osteoartritis. Aquí vemos la estructura de las placas terminales vertebrales. Los platillos vertebrales están adyacentes a cada disco intervertebral, como vemos acá en rosado. ¿Sí? Sus principales constituyentes son los condrocitos, los proteoglicanos y la red de malla de colágeno. Aunque las placas terminales de las vértebras tienen macromoléculas similares en su matriz extracelular, como núcleo pulposo y el anillo fibroso, la proporción es diferente, lo que proporciona propiedades mecánicas más altas que el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Las placas terminales emparejadas se componen de cartílago y hialino. Sirve como interfase entre el hueso cortical duro del cuerpo de la vértebra y el tránsito hacia el anillo y el núcleo pulposo a través de la unión de fibrillas afiladas. Esto ayuda a mantener el disco presurizado y evita que sobresalga en el hueso trabecular esponjoso blando de la vértebra. Los platillos vertebrales son la parte más fuerte del disco intervertebral y el fracaso suele asociarse con la fractura del cuerpo de la vértebra antes de la fractura del platillo vertebral. Las placas terminales vertebrales están vascularizadas y desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la difusión de la nutrición y de la hidratación del disco. Esto es muy importante. El grosor y la porosidad de las placas terminales varían de la región central a la periférica. La porción central de la placa terminal es más delgada y menos densa en comparación con la periférica, donde comienza el crecimiento del hueso subcondral. Las propiedades mecánicas como la rigidez y la fuerza aumentan a medida que la columna lumbar desciende de L1 hasta S1. Las placas terminales suelen ser más fuertes y rígidas que el cuerpo de la vértebra para soportar las cargas más altas y protegerlo del daño por tracción y compresión, que son los modos más comunes de falla. Aquí vemos la matriz extracelular que está conformada por fibras de colágeno, elastina, proteoglicanos y glicoproteínas. Tienen una función estructural y además fisiológica manteniendo la homeostasis del disco intervertebral, la interacción con factores de crecimiento inflamatorios, la reparación y remodelación del disco intervertebral y procesos catabólicos y anabólicos.
Fisiopatología de la discopatía degenerativa discal. La enfermedad degenerativa del disco es el resultado de una interacción compleja de factores estructurales, genéticos, ambientales, traumáticos y del envejecimiento. La degeneración no traumática comienza con una disminución progresiva del suministro de nutrientes del disco y cambios en la composición de la matriz extracelular como parte del proceso del envejecimiento. Con el tiempo, estos cambios hacen que el disco sea menos capaz de mantener su función de distribución de carga y rotación, de lateralización y rotación. Hay una disminución del pH y la concentración de oxígeno debido a estos cambios. La calcificación de las placas terminales se desarrolla debido a estos cambios, lo que conduce aún más a una disminución del flujo de nutrientes y el suministro de sangre, lo que conduce a una mayor disfunción de la sujeción del disco en respuesta al microtraumatismos. La acumulación de microtrauma a lo largo del tiempo y la propagación del daño mecánico que se manifiesta como fisura anular y daño del núcleo finalmente deteriora el estado de los discos. Allá vemos los daños celulares, la pérdida y diferenciación entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso, deshidratación del núcleo pulposo, pérdida de la altura discal, rotura del anillo fibroso, osificación de la placa terminal, neovascularización y crecimiento de nervios nociceptivos que son los causantes de la cronificación del dolor. Entonces, todo esto se produce por una alteración de la matriz extracelular con alteración de la nutrición del disco intervertebral y pérdida de su función. Bueno, aquí vemos, el centro de sus principales cambios del disco intervertebral es la necrosis de los condrocitos como células en el núcleo y es un proceso natural con una tasa de aceleración según el envejecimiento, comenzando alrededor del 2% al nacer hasta el 50% en la edad adulta. Con la necrosis de estas células se produce un estado patológico como la degradación de la interfase de cartílago-colágeno, la formación de sindesmofitos, con un crecimiento óseo anormal en la vértebra adyacente y la calcificación, lo que endurece la articulación intervertebral. La porosidad de la placa terminal de la vértebra aumenta del 50 al 130% con el envejecimiento y la degeneración del disco, lo que afecta su propiedad mecánica. El suministro de sangre y la inervación del disco intervertebral cambia durante las diferentes etapas de la vida. Durante las primeras etapas del desarrollo esquelético, los vasos sanguíneos y linfáticos abundan en la mayoría del disco, con excepción del núcleo. A medida que se produce la maduración esquelética, los vasos sanguíneos y linfáticos migran hacia el cartílago fibroso y las placas terminales hasta los 12 meses de edad. Más allá de los 12 meses de edad, hacia los 20, lo que marcó la madurez esquelética, los vasos sanguíneos comienzan a retroceder desde el núcleo y el anillo interno hasta permanecer solo en el anillo externo y las placas terminales. Después del proceso de retroceso completo del suministro de sangre hacia el anillo externo y la placa terminal, el suministro de nutrición depende principalmente de la difusión, que a menudo es responsable del menor potencial regenerativo del tejido durante el envejecimiento. Hay dos vías por las que se produce la difusión desde los vasos sanguíneos en el margen del disco: la vía de la placa terminal cartilaginosa núcleo pulposo y la vía de la periferia del anillo fibroso. El deterioro de cualquiera de estas dos vías puede conducir a diferentes patrones degenerativos, con la vía de la placa terminal cartilaginosa núcleo pulposo, que afecta principalmente al núcleo pulposo, y la vía del anillo fibroso, que afecta al anillo fibroso, utilizando un modelo de elementos finitos en 3 dimensiones. Aquí vemos por imágenes cómo va degradándose la estructura del anillo del disco intervertebral según la clasificación de Firman en grado 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos desde el primer grado un disco intervertebral saludable hasta un proceso degenerativo grado 5, donde existe un colapso completo del disco intervertebral, pasando por una hipointensidad, una pérdida
de la estructura y vamos viendo así sucesivamente, dependiendo de cada una de las gradaciones, la degeneración discal, ¿sí? En altura, en homogeneidad y en densidad. Hablando de la fisiopatología de la enfermedad degenerativa de disco, de la enfermedad degenerativa discal, después del evento desencadenante inicial, haya sido cualquiera, ocurren varios cambios a nivel macro y microscópicos, interrelacionados en el disco que van a conducir al desarrollo de una discopatía degenerativa y una sensibilización al dolor. Comienza un daño microscópico que conduce a la secreción de citoquinas que estimulan la migración de células inmunitarias y una mayor producción y secreción de citoquinas. El efecto es un aumento en los neutrófilos y el crecimiento interno de los nervios y la sensibilización del nervio espinal que conduce a dolor lumbar. La presencia de irritación física por cambios en la anatomía puede conducir a una mayor compresión neural y dolor de tipo neuropático. La sensibilización neuronal e inervación patológica del disco se produce después de una presión mecánica sobre el disco normal, que habitualmente no produce dolor en comparación con un disco enfermo. Hay indicios de sensibilización del disco enfermo con crecimiento de fibras nerviosas dentro de las fisuras e incluso dentro de las capas profundas del disco. Las fibras nerviosas a menudo descritas son el nervio sinovertebral y el nervio basivertebral. El nervio sinovertebral se asocia con el 26 al 39% de los pacientes con dolor lumbar. Tiene una penetración, como vemos aquí, variable en el anillo en estado normal y enfermo, penetrando mucho más profundo en el estado enfermo, incluso tan profundo como hacia el núcleo pulposo, como vemos acá. La penetración está mediada por la formación de granulación vascularizada que aporta factores neurotrópicos y facilita la penetración patológica de las fibras nerviosas sinovertebrales en la región más profunda del disco. Las fibras nerviosas sinovertebrales son más densas en las placas terminales del disco, generando en comparación con el disco normal. Los estudios demostraron que cuando el nervio sinovertebral penetra lo suficientemente profundo como para estar en contacto con el núcleo pulposo, se producen varios efectos secundarios como aumento del daño neural, acumulación de células inflamatorias y aumento de la permeabilidad capilar e incremento de la descarga nerviosa, que es lo que encontramos en nuestros pacientes. El nervio basivertebral es un par de nervios que se cree que desempeñan un papel importante en la transmisión nociceptiva del dolor de la placa terminal y son ramas del complejo nervioso sinovertebral. Este nervio transmite la señal de dolor desde la placa terminal. ¿Sí? Ingresan al cuerpo vertebral a través del agujero vascular central, junto con vasos basivertebrales y ramas alrededor de las placas terminales. Se ha descubierto que las sustancias de transmisión son la sustancia P, la proteína S, los proteoglicanos y el factor relacionado con la liberación de calcitonina, que son predominantemente transmisores nociceptivos. La densidad de estos nervios basivertebrales es proporcional a la cantidad de daño de disco, creando evidencia de su papel en el dolor lumbar crónico. A medida que el disco se degenera y las placas terminales adyacentes muestran un daño concordante, un flujo conectivo inducido durante la carga espinal cíclica permite la comunicación cruzada entre el disco y la médula ósea del hueso subcondral a través de la liberación de mediadores inflamatorios y una respuesta de curación ineficaz del aumento progresivo de los mediadores y la generación de la respuesta hacia un proceso mayor. Bueno, dolor articular. Sabemos que los cartílagos articulares son insensibles, pero la cápsula articular es sensible. También lo son los ligamentos y la sinovial. Los receptores para el dolor situados aquí van a ser irritados por procesos traumáticos o inflamatorios y también por cargas o tensiones de origen estático o postural. En la espondilosis se hipertrofia o crece el hueso de las vértebras y se reduce el espacio que ocupa la médula espinal y sus raíces, a lo que se conoce como estenosis de canal medular.
El dolor facetario, el dolor de origen facetario lumbar es una fuente común de dolor lumbar, ¿sí? Y tiene relación con varios factores de riesgo que tienen que ver con la edad, el sexo, el índice de masa corporal. En varios estudios se demostró que la causa más importante de dolor lumbar en personas jóvenes, menores de 35 años, con prevalencia del 70 al 98%, fue la rotura del disco interno, ¿sí? En este caso. Y otros factores asociados con las articulaciones facetarias. Estos cambios degenerativos son más frecuentes con la edad, por supuesto, y asociados a la pérdida de altura del disco y un aumento de la carga soportada por los elementos posteriores que son inherentes a este proceso. Dados estos cambios biomecánicos, el dolor en las articulaciones facetarias es más frecuente en esta población, ¿sí? Pacientes en el rango de edad entre 40 y 55 años de edad tienen mayor probabilidad de desarrollar dolor facetario lumbar. Y a menor edad y asociado al embarazo, la prevalencia de dolor lumbar en edades más tempranas puede ser más frecuente y pueden ser factores predisponentes. ¿Cuál es una característica particular de este tipo de dolor? El paciente adopta una posición de decúbito lateral con la cadera y la rodilla flexionada para que exista un alivio de esta lumbalgia. La compresión radicular causa dolor lumbar de tipo quemante, parecido a un choque eléctrico combinado con dolor a nivel de las nalgas hacia abajo de la pierna, llegando hasta el pie. En los casos más extremos, entumecimiento y debilidad muscular en la pierna debido a la interrupción de la transmisión de la señal de este nervio ciático. La ciática también puede estar causada por la presencia de algún punto de compresión en su trayecto, ¿sí? Entonces, se llama radiculopatía cuando la raíz del nervio de la médula espinal o este nervio raquídeo se comprime, inflama o lesiona y produce dolor de tipo neuropático. La espondilolistesis o lesión traumática ocurre cuando una vértebra de la parte baja de la columna se desplaza de su lugar, lesionando los nervios que salen, los nervios raquídeos que salen por los forámenes laterales. Una lesión traumática, como por ejemplo debido a un accidente deportivo, accidente automovilístico, una caída, puede lesionar ligamentos, músculos, puede causar compresión excesiva de la columna y puede hacer que se generen este tipo de desplazamientos. Aquí tenemos otras causas de dolor lumbar como son la estenosis, la escoliosis, la estenosis espinal como estrechamiento de la columna vertebral que genera un dolor de tipo neuropático y las escoliosis o deformidades laterales de la columna. Otras causas, el síndrome de cola de caballo por compresión del plexo lumbar y sacro, aneurismas aórticos abdominales, cálculos renales, enfermedades inflamatorias articulares, osteoporosis, otro tipo de dolores referidos, como el del dolor visceral de la endometriosis, la fibromialgia. Y bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se manifieste el dolor lumbar? Tienen relación con la edad. El primer ataque de dolor en la parte baja de espalda ocurre normalmente a los 30 años de edad, hacia los 50, y tiende a ser más frecuente a partir de esta edad, ¿sí? Causas múltiples. El estado físico, por supuesto, va a predisponer a un mayor riesgo de presentar lumbalgia. Existe, de hecho, una predisposición genética y algunas familias que presentan degeneración discal más precozmente que otras. La obesidad, el sobrepeso va a provocar un desgaste acelerado de los discos intervertebrales. La falta de ejercicio físico provoca debilidad de la musculatura erectora de la espina y de la pared abdominal y con ello mayor sobrecarga de peso sobre la columna vertebral. Ya que los músculos son el soporte de la columna. La actividad laboral con levantamiento repetitivo de peso, sobre todo malas posturas, estar sentado por periodos prolongados, la exposición a la vibración continuada, van a ser factores de riesgo también.
Los trabajos físicos pesados que conllevan estar mucho tiempo de pie o bajo repetitivos movimientos forzados que favorecen a este dolor de espalda. Asociado a esto o añadiéndose el factor de trabajo insatisfactorio. Personas con trabajo sedentario en oficina por aumento de la presión intradiscal por la posición sentado mucho tiempo. Conducir durante numerosas horas al día eleva el riesgo de padecer hernia discal en una razón de 3 a 1 con respecto a la población que no conduce. Asimismo, estar sometido a vibraciones por arriba de los 4.5 y 6 Hz supone un riesgo elevado de padecer dolor lumbar. ¿Sí? Grupos de pacientes con mayor predisposición a cronificar este dolor lumbar, pacientes que padecen de ansiedad y depresión y tienden a catastrofizar sus problemas. ¿Sí? El embarazo también es un factor de riesgo, ya dijimos el sobrepeso, factores genéticos. Con respecto al tabaco, el monóxido de carbono del tabaco daña el metabolismo, la nutrición y la integridad del disco intervertebral, afectando también la densidad ósea de los cuerpos vertebrales, lo que aumenta el riesgo de padecer osteoporosis y fracturas óseas por compresión a edad temprana. El daño es proporcional al número de cigarrillos fumados al día y el tiempo en años de consumo de tabaco. El daño al disco asociado puede ser irreversible. La peor consecuencia es que el disco colapse completamente y la pérdida del espacio estrangule la raíz del nervio. Además, la tos crónica asociada al consumo de cigarrillo crónico también incide en la aparición de hernias discales, ya que aumenta la presión dentro del disco y que ya está degenerado, lo que predispone a sufrir más dolor de espalda. Otras causas, otros factores predisponentes, intervenciones quirúrgicas previas de columna vertebral, accidentes de tránsito, laborales, caídas casuales, aceleran la degeneración discal. ¿Sí? Aunque la buena forma física y una buena musculatura disminuyen el riesgo de lumbalgia, pueden existir ciertos deportes que por su idiosincrasia pueden favorecer la aparición de dolor lumbar, como el golf, el tenis, la gimnasia, levantamiento de pesas, paracaidismo, deportes de alto impacto para la columna. Una estatura de más de 1,80 metros en hombres y más de 1,70 en mujeres presentan mayor riesgo de degeneración discal acelerada por problemas de difusión de nutrientes en los cuerpos vertebrales y en los discos intervertebrales. Además que dichas personas necesitan adoptar posturas más forzadas para efectuar sus movimientos. Zapatos de tacón alto generan que el pie sostenga el peso del cuerpo en un solo punto, lo que crea un desequilibrio y por consecuencia una alteración biomecánica de la columna, lo que provoca una degeneración discal acelerada. Con el uso repetido de los mismos, que con el paso del tiempo puede provocar compresión de los nervios raquídeos, además de daños permanentes en pies y rodillas. El glamour realmente no justifica el problema. Mochilas. Una mochila sobrecargada de libros y materiales escolares puede poner mucha tensión sobre la espalda y causar fatiga muscular. La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos recomienda que la mochila de un niño no deba pesar más de 15 a 20% del peso corporal del niño, a tomar en cuenta, por favor. Bueno, tenemos que reconocer lo que son las banderas rojas al momento de hacer la anamnesis. La historia clínica nos va a permitir establecer los signos de alarma que se conocen como banderas rojas, que alertan sobre enfermedades graves que se encuentran en los antecedentes del paciente, como edad superior a los 50 años, bajo peso de causa no explicada, una historia de cáncer, infecciones previas, inmunosupresión, uso crónico de corticoides, uso de drogas intravenosas, osteoporosis, cirugías previas de columna, trauma significativo, debilidad en ambas piernas, incontinencia urinaria fecal. Frente a todos estos datos, debemos solicitar estudios de imagen de manera temprana y urgente. En los demás casos, en los que se descarten estas banderas rojas, es posible esperar 6 semanas antes de solicitar un TAC o resonancia magnética. Estas banderas rojas nos van a permitir sospechar neoplasias, colapsos o fracturas vertebrales, abscesos, entre otros. ¿A qué denominamos banderas amarillas? Se definen como aquellos factores psicosociales que funcionan como barreras en la recuperación y que pueden inducir la cronificación de un problema, ¿sí?
actitud negativa frente al dolor, miedo, evasión, disminución de las actividades, escasa satisfacción laboral, esperanza en que la terapia pasiva sea más útil que la activa, depresión, aislamiento social, problemas sociales o financieros, exageración de síntomas y ganancia secundaria con las bajas médicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se diagnostica el dolor lumbar? El estudio del dolor lumbar hay que considerar, primero, que hay diferentes tipos de dolor, ¿sí? Entonces, y que pueden coexistir diferentes tipos en un solo enfermo. Al afrontar al paciente con dolor lumbar, es fundamental tener como objetivo final establecer el diagnóstico lo más preciso posible, y para ello es necesario investigar en una anamnesis exhaustiva, un interrogatorio extenso en una primera visita que nos tome un tiempo suficiente. En caso de que el dolor sea de origen facetario o articular, para que exista un alivio de dolor de espalda, el paciente adopta una posición de decúbito lateral con cadera y rodilla flexionadas. Hay que tomar en cuenta la marcha, la posición y todos los datos que nos pueda entregar el paciente desde el momento que entra al consultorio, ¿sí? La historia clínica y el examen físico pueden identificar cualquier afección grave que pueda estar causando el dolor. Durante el examen, preguntar sobre el inicio, el lugar, la intensidad del dolor, la duración de los síntomas, cualquier limitación en el movimiento, antecedentes y episodios previos de esta misma afección, y un examen detallado de la espalda y pruebas neurológicas para determinar la causa del dolor. ¿Sí? Bien. Para esto, nos vamos a ayudar de este mnemotécnico, ¿sí? Que es Alicia. Aparición, ¿cuándo apareció? ¿Hace cuánto apareció el dolor? Localización, ¿dónde le duele? ¿Tiene irradiación hacia otra parte del cuerpo? ¿Hacia la pierna, hacia la nalga, hacia la cadera? Características del dolor: punzante, opresivo, pulsátil, eléctrico. La intensidad, en una escala numérica del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y factores agravantes y atenuantes: qué posición le alivia el dolor y qué posición le agrava el dolor. Además, asociar frecuencia, duración y síntomas asociados para descartar patología primaria. ¿Sí? ¿Qué síntomas asociados? Rigidez matutina en minutos, síntomas neurológicos, parestesias, pérdida de fuerza, claudicación neurogénica, fiebre, síntomas constitucionales, pérdida de peso, manifestaciones por órganos y aparatos articulares, digestivas, ginecológicas, urinarias. ¿Sí? Topografía, tipo, desencadenante, ritmo, tipo de evolución, duración, intensidad, nivel de actividad y experiencias anteriores. El objetivo final es establecer un diagnóstico lo más preciso posible y determinar si estamos frente a un tipo de dolor agudo, crónico, somático, visceral, nocicetivo, neuropático o mixto. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta todo lo que el paciente nos pueda describir. Al momento de realizar el examen físico de columna lumbosacra, es necesario precisar una inspección detallada, evaluar la amplitud y la aparición de dolor con los movimientos de flexión, extensión, lateralización, la palpación de los puntos de dolor muscular y vertebral, tanto locales como generales, entre muchas otras maniobras de provocación de dolor. ¿Sí? Valorar mediante inspección, movilización, palpación, maniobras especiales de compresión radicular, reflejos osteotendinosos, sensibilidad, otro tipo de maniobras específicas y trastornos funcionales. Aquí vemos, ¿sí? Dolor a la hiperextensión forzada y rotación lateral indican hipertrofia facetaria. Dolor a la flexión indicativo de patología discal o a nivel del cuerpo vertebral. Dolor discogénico aumenta al sentarse y al hacer maniobra de Valsalva positivo. Maniobra de Schober, ¿sí? En el cual se realiza una marca en la columna vertebral a nivel de la espina ilíaca, posterior superior a nivel de L4 y hacer una nueva marca 10 centímetros por arriba. Pedir que el paciente se incline hacia adelante sin doblar las rodillas. Debe observarse un incremento de 5 centímetros en esta línea. Si es que no, debemos sospechar de alguna patología que pueda estar generando una limitación de esta expansión fisiológica.
¿sí? Y hay que investigar si es que pudiera existir un origen miofacial o ser osteoarticular. La exploración radicular mediante prueba de la SEGE, que es positiva cuando el dolor es de carácter radicular en el territorio del ciático con una pierna elevada en 30 a 70 grados, no es significativo solo si el dolor se presenta en región lumbar o la nalga o tirantes del muslo. Tiene que haber un dolor de tipo neuropático. La SEGE invertido de esta forma, con enfermo prono, se eleva la pierna con la rodilla flexionada. Si hay dolor, existe compromiso de las raíces L2 y L4. Prueba de Bragard, como vemos acá, si el ASEG es positivo, se baja lentamente la pierna hasta que cese la molestia y se realiza la dorsiflexión forzada del pie que reproduce el dolor y en ese caso es Bragard positivo. ¿Sí? Bragard, la ASEG contralateral también nos indica una prueba, la SEGE confirmatoria positiva, la prueba de Dejerin, maniobra de Valsalva, aumenta la presión intraabdominal y el dolor radicular. Y hay así una serie de pruebas neurológicas que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico. Tenemos otro tipo de pruebas de exploración del músculo cuadrado lumbar para ver si el origen es miofacial. Tenemos otro tipo de pruebas que nos ayudan a detectar otro tipo de causas y orígenes de dolor lumbar, que puede ser el músculo cuadrado lumbar o el iliosoas o la articulación sacroiliaca. Aquí está la exploración del músculo psoas ilíaco, ¿sí? Que cursa con dolor paraespinal e irradiado, y si el dolor tiene un origen en las articulaciones sacroiliacas, el dolor se va a irradiar hacia la ingle y la cara interna del muslo. ¿Sí? Bien, pruebas por imágenes. En la mayoría de los casos no son necesarias, esto es importante recordar, solo bajo ciertas circunstancias como banderas rojas. La radiografía es la primera técnica por imágenes usada para buscar huesos rotos, vértebras lesionadas. Muestra la estructura ósea y cualquier desalineación o fractura vertebral. Los tejidos blandos como músculos, ligamentos y discos herniados o protuberantes no son visibles. La tomografía axial computada genera una mejor visibilidad de la ruptura discal, estenosis espinal o tumores, porque nos muestra imágenes tridimensionales y bidimensionales. Las mielografías intensifican las imágenes diagnósticas de las radiografías y las tomografías computarizadas. Se inyecta un medio de contraste en el conducto vertebral, lo que permite ver en las radiografías o tomografías computarizadas la compresión de la médula espinal o del nervio causado por discos herniados o fracturados. La discografía, que hoy por hoy ya no se realiza, también en ella se inyecta un medio de contraste en el disco intervertebral que se considera puede ser la causa del dolor, y la presión del líquido del disco reproducirá el síntoma de dolor. ¿Sí? Puede proporcionar información útil en los casos en los que se está considerando una cirugía lumbar o cuando el dolor no responde a tratamientos. En el momento actual, la técnica idónea para el diagnóstico radiológico de estas entidades es la resonancia magnética nuclear, por ser superior en calidad de imagen y por no exponer a radiación nociva como la tomografía axial computada. ¿Qué es este estudio? Emplea una fuerza magnética en lugar de radiación para crear una imagen generada por un computador. A diferencia de los rayos X que muestran solo las estructuras óseas, la resonancia magnética también produce imágenes de los tejidos blandos como músculos, ligamentos, tendones y vasos sanguíneos. Se puede pedir una resonancia magnética si se sospecha un problema como infección, tumor, inflamación, hernia o ruptura de disco o presión sobre un nervio, radiculopatía. Es una forma no invasiva de identificar un problema que requiere tratamiento quirúrgico inmediato. Sin embargo, a menos que hayan banderas rojas en los antecedentes y en el examen físico, en la mayoría de los casos la resonancia magnética no es necesaria durante las primeras fases del dolor lumbar, durante las primeras 6 semanas. Aquí existen, en esta tabla podemos ver la diferencia entre el TAC y la resonancia magnética, ¿sí? Y básicamente la gran ventaja que tiene la resonancia magnética es que permite ver otras estructuras de tejido blando y que no somete a irradiación al paciente como lo hace la tomografía axial computada.
Otro tipo de estudios electrodiagnósticos se utilizan para confirmar la presencia de una radiculopatía lumbar, incluyen la electromiografía, estudios de conducción nerviosa y estudios de potenciales evocados. La electromiografía evalúa la actividad eléctrica de un músculo y puede detectar si la debilidad muscular se produce por un problema en los nervios que controlan a los músculos. Se insertan agujas muy delgadas en los músculos para medir la actividad eléctrica transmitida desde el cerebro o la médula espinal a un área particular. Los estudios de conducción nerviosa a menudo se realizan junto con la electromiografía para excluir afecciones que puedan imitar la radiculopatía. Las pruebas de potenciales evocados también incluyen dos juegos de electrodos, uno para estimular un nervio sensorial y otro que se coloca en otro punto para registrar la velocidad de transmisión de la señal nerviosa hacia el cerebro. La gammagrafía ósea se usa para detectar y monitorizar una infección, fractura, trastornos en el hueso, metástasis. Se inyecta material radioactivo en el torrente sanguíneo y se registra en los huesos, particularmente en áreas con alguna anormalidad. Las imágenes generadas por la exploración se pueden emplear para identificar áreas específicas del metabolismo irregular de los huesos o de un flujo sanguíneo anormal, al igual para medir los niveles de enfermedad de las articulaciones. Ese es el bone scan. El ultrasonido o ecografía, bueno, nos pueden mostrar desgarros a nivel de ligamentos, tendones, tejidos blandos. Es un estudio que nos permite evaluar a tiempo real. Los análisis de laboratorio no se usan de manera rutinaria para diagnosticar la causa del dolor lumbar. En algunos casos se pueden ordenar para buscar indicios de inflamación, infección o presencia de artritis o enfermedades reumatoides. Entre las pruebas potenciales que se pueden ordenar están el recuento completo de sangre, velocidad de eritrosedimentación globular, proteína C reactiva. Los análisis de sangre también pueden detectar el antígeno HLA-B27, un marcador genético en sangre que es común en personas con espondilitis anquilosante o artritis reactiva, una forma de artritis que se produce después de una infección en otra parte del cuerpo, por lo general del aparato genitourinario. ¿Cómo se trata el dolor lumbar? Los tratamientos conservadores inicialmente son la fisioterapia, medicación analgésica y antiinflamatoria, acupuntura, quiropraxia, inyecciones epidurales de esteroides, la neuroablación por radiofrecuencia. Cuando los síntomas no mejoran en un plazo de 6 a 12 semanas, se deben considerar opciones quirúrgicas. Los antiinflamatorios no esteroideos como el ketorol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, celecoxib, meloxicam, paracetamol son de primera elección en dolores leves durante un tiempo limitado por la coexistencia de efectos secundarios con el uso prolongado que afectan tanto la salud gástrica, renal, plaquetaria y cardiovascular. Si el alivio es insuficiente con esta medicación, se debe pasar a un segundo nivel. Al mismo tiempo, se pueden usar fármacos coadyuvantes cuando existan, aparte del dolor inflamatorio, un dolor neuropático con irradiación hacia la extremidad inferior o un gran componente de contractura muscular. ¿Cuáles son estos coadyuvantes? Además de los corticoides como la dexametasona, prednisona, antidepresivos como la amitriptilina, anticonvulsivantes como la gabapentina, pregabalina, que son neuromoduladores, y también podemos utilizar relajantes musculares. Finalmente, si el dolor no cede, podemos utilizar opioides de baja escala, opioides débiles, asociados a antiinflamatorios no esteroideos y coadyuvantes, por supuesto. ¿Cuáles son estos? Los más usados, codeína y tramadol. En dolor severo, la terapia con opioides está reconocida y aceptada cuando haya fracaso en los tratamientos previos, no exista patología adictiva en el paciente y el paciente tenga un nivel sociocultural mínimo para entender que se precisa un seguimiento y visitas frecuentes a la consulta médica cuando está utilizando ese tipo de medicación. En general se recomienda la cirugía solo si existe evidencia de empeoramiento de la lesión de los nervios y cuando las pruebas de diagnóstico indican cambios estructurales para lo que se ha desarrollado procedimientos correctivos de tipo quirúrgico. ¿Sí? Fisioterapia.
debe ir de la mano del manejo multimodal. En cuanto a los bloqueos, las terapias de bloqueo de los nervios intentan aliviar el dolor crónico mediante la conducción nerviosa de áreas específicas, por supuesto. Los enfoques de bloqueos de nervios varían desde las inyecciones anestésicas locales, toxina botulínica, esteroides en los tejidos blandos o articulaciones afectadas, hasta los bloqueos más complejos de la raíz del nervio, de la raíz del ganglio, de la raíz dorsal y estimulación de la médula espinal. Cuando existe dolor extremo, pueden administrarse dosis bajas de medicamentos directamente por catéter dentro de la médula espinal. El éxito de un enfoque de bloqueo de nervio depende de la habilidad del médico para localizar e inyectar con precisión al nervio correcto. En las lumbalgias mecánicas por patología facetaria están indicadas las infiltraciones de ramo medial del nervio raquídeo. En los casos crónicos, cuando el bloqueo se ha obtenido, con el bloqueo diagnóstico se ha obtenido un alivio, pero de corta duración, se indica la neuroablación por radiofrecuencia del mismo. Si el dolor es de tipo radicular, el paciente puede beneficiarse de dos tipos de bloqueo, el epidural y el radicular selectivo con anestésicos locales y corticoides. Estos procedimientos se deben realizar por personal calificado en bloqueos de columna bajo guía radiológica y en ambientes apropiados bajo estricta asepsia, ya que los mismos no están libres de riesgos. La radiofrecuencia o denervación por radiofrecuencia es una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de dolor mecánico y radicular. Se logra mediante un generador de radiofrecuencia que transmite una corriente eléctrica a través de una aguja teflonada, como vemos acá, con una punta activa caliente, la cual calienta el tejido circundante al nervio y causa una lesión alrededor de la punta de este electrodo. Se trata en principio de una técnica neurolítica que usa calor para producir destrucción tisular controlada que origina la reducción del dolor sin producir signos clínicos de lesión nerviosa. La generación de calor no es el único fenómeno que se produce en las lesiones por radiofrecuencia, sino que también hay una exposición del tejido alrededor del electrodo a campos electromagnéticos. El procedimiento se debe practicar en quirófano para mantener la asepsia bajo sedación y anestesia local, siempre con visión directa de imagen radiológica, y las complicaciones que se ven cuando se practica de esta forma son escasas, reversibles y autolimitadas. En conclusión, debemos presentar las recomendaciones para mantener una espalda sana. La lumbalgia aguda se controla de manera natural en el 90% de los casos en 6 semanas hasta 3 meses. No necesita de ninguna intervención, solo manejo de dolor y control de factores que pudieran estar provocando este dolor de espalda. Solo un 2 a 7% de los casos pueden derivar en una lumbalgia crónica y requerir tratamientos más complejos o cirugía. Tenga paciencia, busque ayuda profesional y participe de su recuperación. Después de un periodo de inactividad prolongada, se recomienda un régimen de ejercicios de bajo impacto. Caminar rápido, nadar, montar a la bicicleta estacionaria 30 minutos al día pueden aumentar la fuerza y flexibilidad muscular. Práctica de yoga también puede ayudar a estirar y fortalecer los músculos y mejorar la postura. Siempre haga estiramientos antes de hacer ejercicio u otra actividad física enérgica. No se encorve cuando esté de pie o sentado por tiempo prolongado. La espalda soporta el peso más fácilmente cuando se reduce la curvatura. Cuando esté de pie, mantenga su peso equilibrado sobre los pies. Use zapatos cómodos, de taco bajo. Duerma de lado con las rodillas recogidas en posición fetal para ayudar a abrir las articulaciones de la columna vertebral y aliviar la presión al reducir la curvatura de la columna. Duerma siempre sobre una superficie firme. No trate de levantar objetos que son demasiado pesados. Levante con las rodillas, controle los músculos del estómago y mantenga la cabeza hacia abajo y alineada con la espalda derecha. Mantenga el objeto que va a levantar cerca de su cuerpo. No se tuerza, no gire al levantar el objeto. Mantenga una nutrición y una dieta adecuada para reducir y prevenir el sobrepeso, especialmente el peso alrededor de la cintura que pone a prueba los músculos lumbares. Una dieta con una ingesta diaria de suficiente calcio, fósforo y vitamina D ayudan a promover el crecimiento de nuevo hueso. Si fuma, deje de hacerlo. Fumar reduce el flujo sanguíneo a la columna lumbar y contribuye a la degeneración del disco intervertebral. Fumar también aumenta el riesgo de osteoporosis e impide la recuperación. La tos por fumar en exceso también puede causar dolor lumbar. Ayude y participe en su recuperación.
Muchas gracias.